¿Qué pasó? Hola, buenas noches y pues hoy nos vemos por última vez este semestre para darle pues cierre a este curso. Como siempre, pues como es de costumbre ya en una materia con Fabio, pues terminamos con más preguntas de las que empezamos, pero pues es un ejercicio que es bien chévere como igual sentarnos acá a hablar de lo que nos pareció, a hablar de lo que aprendimos, a hablar de lo que pues esperamos seguir aprendiendo, porque pues igual pues a mí me parece que este conocimiento o las cosas que hemos visto, que hemos aprendido de Rossi como arquitecto, de Rossi como persona y de todas las personas, objetos, prácticas artísticas y arquitectónicas que acompañan su carrera, pues al final nos siguen dando cosas de las cuales podemos aprender, nos siguen pues generando preguntas, generando dudas y pues a mí me parece que es un ejercicio muy valioso. Entonces pues nada, comencemos. Sí, pues bueno, yo creo que cuando yo pues inscribí la materia, yo, pues pensé que era como ligada a muchísimos textos que nos iban a permitir entender, no sé, diferentes visiones o diferentes momentos, bueno, no sé, tenía como diferentes pensamientos sobre la materia y cuando empezamos a hablar del tema de Rossi, yo creo que fue muy importante como que nos salimos un poco de ese tema de la arquitectura para entender cómo fue su vida, qué resaltaba él de su vida y cómo eso lo ayudó a ser pues un buen arquitecto, un gran arquitecto y que él se sintiera cómodo con lo que estaba haciendo. Siento también que el nombre de la materia, como que a pesar de que no es leer muchas cosas, sino solo es un texto, sí todo el tiempo va sacando referencias sobre algunos otros que uno podría estar leyendo o debería leer para seguir entendiendo cosas del mismo estilo de las de Rossi. Y siento que a mí, pues en particular, me dejó como esas ganas de empezar a leer un poco más de diferentes temas, de que me gusten, que no me gusten, bueno, de lo que sea, pero eso me ayudará a crecer y a entender un montón de cosas que de pronto ahorita no estoy entendiendo o no tengo en cuenta para hacer un proyecto, para pensar un proyecto, bueno, para muchas cosas. Sí, muy de acuerdo con Dani. Creo que en relación a eso yo también pensaba que íbamos a leer un montón y, o sea, terminamos leyendo un solo texto, pero fue demasiado enriquecedor y siento que apreciar a Rossi y a la arquitectura de Rossi como persona y como arquitecto creo que dice muchísimo más, porque, o sea, en toda la carrera nos han enseñado dogmáticamente la arquitectura, los principios, pero analiza la arquitectura desde una persona como una autobiografía, siento que es muchísimo más valioso como empezar a apropiarnos de eso como parte de nuestra vida. Entonces creo que me parece muy valioso eso de la materia y además lo que dice Ani también es muy importante porque siento que durante todo el semestre nos estuvieron dando como datos, pinturas, libros, como un montón de referencias que en la mayoría de las veces no conocíamos, pero siento que es muy importante empezar como a instruirnos un poco más y tal vez autónomamente a empezar a conocer mucho más de la arquitectura y mucho más como de la historia, porque eso nos complementa no solamente como profesionales, sino también como personas. Entonces siento que este curso me ayuda un montón para eso. Pues a mí me gusta mucho eso que dices, Manu, que pues sí a nosotros pues como que en nuestros primeros semestres se nos enseñó esa arquitectura y decían como esto es buena arquitectura, pero al final las razones se quedan un poquito cortas y pues sí era una vaina muy monumental, pero pues que al fin y al cabo su definición se quedaba corta de explicar que era una buena arquitectura, o sea digamos como que si esta arquitectura guarda como que ciertas proporciones dentro del espacio, no sé, vainas áureas y cosas así, es como pues si eso es bien chévere en una planta, pero al final yo voy a ese espacio y eso de qué me está hablando. Es algo que Rossi mencionaba que al final pues un monumento era monumento en tanto que pues reflejaba la historia de la población, de la gente que habitaba alrededor de él, que habitaba dentro de él y que al mismo tiempo pues, reflejaba esa historia como también ayudaba a construir más historia. Eso me parece muy importante, una tesis bien importante de Rossi. Otra cosa que Rossi dentro de su antidogmatismo, pues él seguía revisando que ese mismo antidogmatismo no terminara por volverse un dogma. O sea, como que esa arquitectura sin dogmas de Rossi, pues que al final no lo terminaran como endiosando a él, entonces endiosando sus obras y decir como, pues esto es buena arquitectura, pero que se quedara en los mismos clichés de por qué es buena arquitectura.
Entonces, pues eso también me parece muy importante de la obra de Rossi como arquitecto y como persona, que también, pues, como ya ustedes dijeron, hay mucho que aprender y que eso es algo que me parece que es bastante valioso, o sea, pues que no juzguemos nuestra arquitectura porque a este espacio es proporcional a tal vaina o así, como, pues que eso también tiene como su valor claramente, pero que pues al final nuestra arquitectura resulta útil en tanto que la sociedad pues la utiliza para mostrar lo que es esa sociedad, que la sociedad la utiliza para al mismo tiempo seguir creando sociedad y que al fin nuestra arquitectura pueda ser como esas contaminaciones de las que tanto hablamos, digamos, pues en la clase pasada o en el video pasado, no me acuerdo cuándo fue que hablamos que esas deformaciones, esas contaminaciones y esas iteraciones que nos terminan formando a nosotros también pueden ser cosas malas, ¿sí? Y no se refiere a cosas malas que nos afectan para bien, como cosas malas que nos hayan pasado que nos resulten buenas, pero sino a cosas malas que nos afectaron para mal y que hayan hecho una parte de nosotros que quizás no sea la mejor. Entonces, como que, pues en qué tanto nuestra arquitectura está contribuyendo a esa creación de personas, a esa creación de sociedades que lo podamos como relacionar también con el momento actual, o sea, en qué escala o en qué manera esos monumentos pues ayudan a las personas realmente o solamente quieren establecer como una figura de autoridad, una figura de control, como bien puede ser, no sé, el edificio del Congreso o algo así, que pues eso en qué, pues no sé, en qué escala termina como relacionándose con la gente, en vez de decirles como acá es donde los mandamos a ustedes, acá es donde decimos prácticamente su futuro, porque pues eso al fin y al cabo termina siendo el futuro de muchas personas y me parece que esa misma desconexión es una consecuencia, en parte es una consecuencia, es una responsabilidad del ejercicio de algunos arquitectos. Sí, de acuerdo. Yo creo que hay un tema importante y es cómo leímos el texto, como ese tema de poder sacar, bueno, de casi que tener que sacar cada elemento, buscarlo, entenderlo, preguntarse el por qué y el por qué está ligado a Rossi, nos lleva a entender muchas cosas. Y yo creo que en algún momento, no sé si ahorita que uno está empezando pueda ser útil, pero si al final de su, no sé, cuando uno sepa que ya pronto va a faltar o cuando sepa que ya no quiere seguir haciendo arquitectura, pues buscar de dónde fue que sacó todas esas relaciones y lo que decía ahorita Carlos de entender uno por qué se deja de formar de tantas cosas o yo porque represento mis proyectos de alguna manera, seguramente porque los vi en algún otro lado o porque entendí de alguna otra experiencia de que es la mejor forma de representarlo y eso dejarlo como en un escrito, como esto fue lo que hice yo con mi vida, así fue que yo trabajé, pues no es para decirle a las siguientes generaciones, oiga, trabajé de la misma forma, sino que entienda que hay una forma de trabajar y que cada uno decide cuál es y que esa forma de trabajar lo llevará a uno a hacer grandes cosas y a permitir que las cosas no solo deformen a uno, sino que se deformen esas mismas cosas y deformen a otras personas, que son lo que decía Carlos, al utilizarlas y a formar sociedad. Y, y yo también creo que es un tema muy grande de la memoria, ¿no? Esa memoria que en algún momento nos causó alguna impresión, nos generó algún daño, nos causó alegría, bueno, de diferentes formas, y seguramente la entendemos nosotros como al momento de hacer un proyecto que esa misma acción que pudo haber pasado en algún momento puede llegar a deformar a otra persona de diferentes maneras. Y es lo que finalmente hacemos todos nosotros, crear espacios para que o sean deformados por personas o deformen las actitudes de las personas. Y es interesante ver cómo Rossi con formas tan puras, tan sencillas, dije todo el semestre yo, que lo logra, o al menos él siente que lo logra. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Al menos estar satisfecho con lo que uno entrega y lo que deja. Sí, completamente de acuerdo y creo que ese es el punto, como que él siempre habla de que nosotros como seres humanos somos como un collage de muchas cosas, como que hacemos, o sea, somos lo que las demás personas y lo que el entorno hace de nosotros. Y eso lo traduce en la arquitectura y no tiene que ser una arquitectura súper compleja o si es un colegio, entonces tiene que tener algo literalmente como relacionado con los niños, sino que él a través de las formas puras empieza a decir muchas más cosas, como que si fuera una composición completamente elaborada de algo. Y él también habla mucho de la elaboración y de la composición, y que la composición tiene que ser una traducción de nosotros como persona
sin llegar a ser algo como invasivo. Y también pues estuvimos estudiando como muchísimas referencias, como pinturas, películas, libros, textos. Entonces fue muy interesante como todo lo que hicimos a lo largo del semestre y creo que también es de valorar mucho como la actividad de Rosy como arquitecto y como persona y él cómo empezaba a coleccionar estos elementos a través de su vida, como podía ser un tiquete de avión o un dibujo y cómo empezaba a acoplarlos todos en un libro azul que de repente iba a traducirse de lo que es su vida como tal. Entonces, cómo llegar, o sea, cómo tener como esa capacidad nosotros como seres humanos de traducir la memoria a un papel o como no es sencillamente limitarla, sino como tangibilizar, no sé si se diga así, como volverlo tangible como algo que aparentemente es demasiado sensible. Entonces siento que eso es muy importante de rescatar y pues a mí Exacto. personalmente me gustó muchísimo. Sí, a mí me parece eso como un conocimiento muy valioso que nos podemos llevar pues, de este curso, tanto que pues en la parte de las deformaciones, que estamos deformados o estamos hechos de las cosas que otras personas han hecho con nosotros y que el mismo entorno ha hecho con nosotros, no tanto para desvincularnos de responsabilidades, no tanto para decirnos que yo soy así porque la sociedad me hizo así, sino también para pensar en que las cosas que nosotros hacemos pues todos son interacciones, todos son contaminaciones, son o afectaciones en la vida de alguien. Entonces, pues, en la medida que yo creo que seamos más conscientes de eso, pues podemos contribuir a tener un mundo más equitativo y, ¿por qué no, una sociedad más justa? Entonces, pues me parece que podemos cerrar así el video. Muchas gracias pues, a quien nos haya visto durante todo el semestre y a Fabio que lo queremos mucho. Gracias, Sí, Fabio, y muchas gracias gracias. también.